nosotros no queríamos no hacer la reunión con ustedes, no por el tema de no querer hacerlo, es porque hoy día nos complica la atención de pacientes, sobre todo en la mañana donde viene la mayoría de las personas, sobre todo como yo escuché a sus dirigentes que están pidiendo una salud igualitaria y equitativa. Esto me complica poder dar la mejor salud ahora. Por eso no es una mala intención, y yo creo, y vuelvo a insistir, no malinterpreten las cosas. Cuando nosotros queremos decir, por favor, juntémonos en el mismo establecimiento, pero en otra hora, no se trata de ocultar. Básicamente es porque este es una aposta. Es una aposta para dar salud a las personas. Entonces, si bien es importante reunirse y ver los temas, pongámonos de acuerdo en otro horario donde sean menos afectados las personas. Sí, básicamente pero, sí. ¿Puedo acotar algo? Lo que pasa es que también se hizo en esta, hoy día, como hoy día llega la mayoría de la gente, hay gente que nos informa, no está informada de lo que está pasando en realidad. Entonces, en la mejor instancia, aprovechar que el resto de la comunidad se informe. Es por eso que se hizo en esto. Hacemos sacrificio todos los días. Piensa usted que hay gente que llega aquí a las 6 de la mañana para recibir números paramédicos. Y no tan solo paramédicos, para todo tipo de atención. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar todas las 7 de la mañana para que terminemos saliendo a las 12 o a la 1 de la tarde aquí? Entonces, por eso que en el fondo toda la gente tiene que informarse de realmente lo que está pasando. Si no estamos solamente pidiéndolo la salud de nuestros hijos que fueron afectados por la vacuna, hay muchas cosas a tratar. Bien, para que termine para que después quiera hablar ella, después damos la palabra, porque hay mucha gente que quiere hablar. Eso, lo otro que también tiene que ver y que con el mismo tema, efectivamente la Serie de Salud también está aplicando su propia investigación, entonces... Serán ellos que es la respuesta, esa es otra instancia. Pero solamente como gracias. Para que lo... Muy amable, gracias, estimado.